que quizá van a haber situaciones en las que no sea conveniente para ti ayudar a alguien. Quizá no va a ser algo que va a resultar en favor tuya. Quizá va a ser algo que te va a producir rechazo. Quizá va a ser algo por lo que la gente no va a querer necesariamente estar contigo, o que lo van a criticar incluso. Pero el amor supera la conveniencia propia. ¿Ok? Por lo tanto, no solo la fe tiene que estar lista, sino tenemos que aprender a fluir en la autoridad. Porque sabemos que el reino de los cielos, nosotros nos sujetamos a él, pero tenemos autoridad en él. Y así como Jesús ordenó ese milagro, nosotros nuestras palabras le pedimos a Dios que intervenga, pero también podemos declarar el milagro sobre alguien más y creer en su palabra porque ya está dicho. Pero algo también que podemos tomar en cuenta es que ahora pasémonos al lado del centurión. Porque Jesús dijo, yo voy y ayudo. Aprendamos de Jesús, amemos a las personas, ayudemos, lo que tú estabas diciendo. Pero ahora yo del otro lado necesito ayuda. Quiero que alguien ore por mí y necesito un consejo. Estoy pasando por una prueba. Unámonos y trabajemos en equipo para poder aprender tanto de ayudar como de pedir ayuda, ¿verdad? Eso está muy bueno porque se necesita humildad teniendo una posición como esa. Exacto. Hola, buenas noches, bienvenidos. Qué alegría poder llegar hasta donde se encuentren. Estamos en un discipulado más. ¿Qué vamos a vivir hoy? Vamos a aprender. Vamos a conocer más de la palabra, vamos a profundizar aún más y vamos a repasar líneas de la escritura que ya hemos escuchado anteriormente, pero que también es importante recordarlas, repasarlas y mantenerlas vivas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque definen más de lo que imaginamos en el reino al que ustedes y nosotros pertenecemos. Hoy me acompañan dos personas maravillosas. Tengo el gusto de conocerlos hace muchísimo tiempo y quiero darle la bienvenida a Vane Beneke. Bienvenida. Pastor, muchas gracias por la invitación. Muy gozosa de estar acá. Qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy y nos acompaña su esposo, Ricardo Beneke. Pastor, muchas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes y qué alegre poder compartir. ¿Cuántos años de casados ya? Pastor, ya 20 años, vamos para 21 años. Qué bueno, los felicito, 2 hijos. Sí. Y pues hoy vamos a disfrutar un poco de la palabra. Hemos compartido, creo yo, muchísimas veces la palabra de Dios y creo que hoy va a edificar nuestras vidas también poder compartirlo. Vamos a hablar precisamente de algo que tiene mucho que ver con la intercesión. ¿Qué significa para ustedes interceder? Pastor, a mí me impresiona las oportunidades que nos da Dios porque a través de la intercesión tenemos la capacidad de poder pedir para alguien más algo bueno o tenemos la oportunidad y el poder de pedir por alguien más que no le pase algo malo. Eso es lo que puedo interpretar y ponerme en la brecha, ponerme enfrente de Dios por esa persona para poder pedirle que si está haciendo algo malo pueda ser transformado, si está viviendo incluso enfermedad, poder interceder para que pueda ser sano. En fin, son capacidades que me impresiona que Dios nos permite vivir y hacer en el reino. ¿Vane? Adicional a lo que dijo Ricardo, sí es ponerme entre Dios y la persona y su petición, pero también es la expresión de lo que las personas significan para Dios, ¿verdad? Qué significan para Él, qué significan para mí, el amor por alguien más, el tomar un tiempo para poder interceder, ¿verdad? Y ponerse uno en la batalla, porque al final también uno se expone, porque uno está clamando por la vida de alguien más y al enemigo eso no le va a gustar, ¿verdad? Claro. Creo que es de valientes. La intercesión es para alguien valiente, que está dispuesto, como dice la visión, a dar la vida por los amigos, no solo en tiempo de prédica y de cuidado, pero en la intimidad, donde quizás la persona nunca se va a enterar que uno intercedió por ella, quizás, pero Dios sí, y uno la satisfacción de que uno se levantó por alguien más, ¿verdad? Se necesita valentía. Seguro. Y se necesita esfuerzo y vamos a ver que de eso vamos a estar hablando hoy, pero lo que decía usted es clave y determinante y estamos en la serie de unos por otros y creo que la intercesión
define muchísimo sobre la vida de alguien más. Por supuesto, define sobre nuestra vida cuando intercedemos por nosotros, pero también define mucho cuando alguien lo hace por nosotros. En Ezequiel 22:30, no sé si lo tienen ahí, alguien que lo pueda leer. Con mucho gusto, pastor. Aquí dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscaba a alguien. Y lo triste es que no lo encontró y era necesario para que alguien se pusiera entre él y la tierra e intercediera, como lo hizo Moisés. Sí. Entonces, sí es importante que podamos descubrir la necesidad de orar en el momento preciso por la persona que lo necesita y siendo efectivos en esa circunstancia que están viviendo, porque la intercesión hay que acertar, hay que ser efectivos, hay que ser valientes, pero hay que saber cómo hacerlo y por qué hacerlo. Ahora, quiero que vayamos a Lucas 22:31, tal vez Vane lo puede leer, del 31 bueno, son bastantes, ¿verdad? El 34. Al 34. Ajá, sí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro iba a entrar a un proceso de prueba muy duro. Y aquí Jesús nos hace entender que ya Él intercedió, oró por Pedro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Jesús intercedió para que su fe no faltara? Y dice también, y luego de ello, o sea, hay una consecuencia de haber vivido el proceso. Ahora, ¿por qué se hace importante y necesaria la intercesión por Pedro en este momento? Yo creo que Jesús sabía lo que iba a suceder después. Ajá. ¿Verdad? Sabía quizás la falta que él iba a hacer en ellos, pero ya los había preparado. Y a mí algo que me llama la atención, y una vez lo platicamos, es que se lo habla a Pedro, pero enfrente de los demás discípulos. Él sabía que también Pedro tenía algo especial y sabía de que él también por su temperamento iba a poder sobrellevar las cosas, pero no sin la intercesión de Jesús. Jesús sabía de que necesitaba a Pedro de él en intercesión, no a la par de él, porque ya no iba a estar con ellos, pero sí en su intercesión iba a lograr mucho Jesús en la vida de Pedro, ¿verdad? Claro. Richard. Pastor, a mí me llama la atención porque yo me pongo en el lugar de Pedro cuando Jesús le dice como su líder, como su pastor, como su Señor: mira, prepárate porque te viene una temporada dura. Y yo me pongo a pensar en lo consentido que uno puede ser, digámoslo espiritualmente: ala, Señor, pero no vas a hacer nada por mí. O sea, solo oraste, no me vas a defender a la hora de los cuentazos, como decimos en Guatemala. Y le dice: no, oré para que tu fe no falte. O sea, me llama la atención que Jesús lo prepara. No siempre voy a estar ahí contigo. Y vas a vivir procesos y es necesaria tu intercesión, es necesaria tu oración, es necesaria que estés conectado con el Padre, porque cuando lo hagas no solo vas a salir adelante, sino después vas a poder afirmar a otros. Entonces, sí veo que Jesús se anticipó, le avisó a Pedro. Ahí veo la importancia de estar conectados con el Señor, porque nos puede avisar cuando vienen esos procesos a nuestra vida. Y lo más importante, no solo pasarlo, sino después poder con ellos testificar cómo Dios sí va a estar para apoyarte, pero tú tienes que fortalecerte para pasarlos. Eso es lo que puedo ver, que no es que lo haga malintencionado Jesús de haberlo dejado, sino que no siempre va a estar físicamente al lado nuestro, sino que vamos a tener que enfrentar los procesos, pero con la mano de Dios todos los podemos pasar. ¿Y qué piensan ustedes que diría si invitáramos a Pedro? Es una imaginación, y le preguntáramos: Pedro, contanos, después del proceso tan duro que viviste, ¿qué significa el hecho de que Jesús haya intercedido por ti?
Wow. Porque ahora él sabe, él nos podría decir, mire, mi proceso fue durísimo. Y si no es por Jesús, no sé dónde estaría. O sea, yo creo que en ese momento también Pedro va a reconocer que gracias a la intercesión de Jesús por nosotros, y que de hecho Jesús al día de hoy sigue intercediendo. Una vez escuchando a un pastor decía, una de las razones por las cuales también Jesús vino a la tierra es para identificarse con nosotros en cómo nosotros vivimos y las cosas que nos toca que enfrentar. Entonces ahora que intercede en función de las cosas que Él sabe que nos tocan que luchar, que Él sabe que son tentación para nosotros, que Él sabe que se viene en contra de nosotros el enemigo, y entonces por eso desde esa experiencia humana que tuvo Jesús, intercede por nosotros. O sea, Él sigue, Jesús, su labor intercesora no ha parado nunca. Sí, yo creo que también Pedro nos diría, ahorita pensando en su lugar, es que Jesús le habló a la parte humana de Pedro, porque uno llega a cierto momento en que uno ha recibido tanta palabra, lleva tantos años en la iglesia, que se le podría a uno olvidar que necesita uno de Jesús, ¿verdad? Porque uno cree que ya uno solito se las puede todas, ¿verdad? Entonces, no digo que Pedro era así, pero Jesús le habló a esa humanidad, porque todavía le dice, no, Jesús, yo no voy a negarte, yo contigo hasta la muerte. Jesús le dice, te digo, o sea, le estaba hablando de esa humanidad que por supuesto todos tenemos porque todavía estamos aquí en la tierra. Y yo creo que Pedro nos diría, no se confíen en lo que ustedes saben, no se confíen en su capacidad o en su sabiduría, sino que sepan que en algún momento pueden fallar, sepan que la prueba va a tocar a su puerta, pero hay alguien que les tiene tanto amor que está intercediendo por ustedes y van a salir adelante y van a poder testificar que tienen un Dios fuerte, ¿verdad? Y grande, ¿verdad? Y fiel sobre todo. Un Dios fuerte, grande y fiel. Mateo 26, 36, si lo podemos leer al 46, tal vez, Richard. Sí. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es la porción de la Biblia o de la vida de Jesús donde está muy angustiado. Esta parte la hemos leído muchas veces, pero creo que Dios nos va a hablar varias cosas en este segmento. Número uno, sí se necesitaba mucha oración para un momento como ese. Sí. Sabemos quién es Jesús, sabemos que fue preparado, pero ahorita está viviendo un momento de angustia muy grande, muy fuerte. Y para ese momento no puede estar solo y necesita de sus discípulos. Entonces, él no lo enfrenta solo, les pide que oren, porque lo insiste, y quiero repasar algunas líneas donde les dice, comenzó a entristecerse y angustiarse. Una de las cosas que no nos puede pasar es empezar a dejar a ya no ser sensibles cuando alguien más está triste o angustiado. El uno por otros tiene que ver con la capacidad de que tu corazón sienta lo que otros están viviendo. La indiferencia
no es algo que puede acompañar al corazón de aquel que ora, de aquel que intercede. Luego de ello dice, se entristeció y estaba angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El que sabe el poder de la intercesión también sabe acompañar a aquel que lo necesita. No se trata tan solo de poner unas manitas en el chat diciendo o dando a entender que estoy orando. Se trata de sensibilizarnos y de poder decirle, Padre, ¿qué puedo hacer yo a esto que tal persona está viviendo? Porque o yo ya viví algo así, o estoy por vivirlo, y la intercesión de alguien por otro va a ayudar a que el proceso se pase. Ahora, dice acá, les pidió que oraran con él, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento Jesús está entregando su voluntad. No va a ser lo que como él quisiera, sino va a ser lo que el Padre le dijo que había que hacer. Está en un momento de decidir, está en el momento de tomar dos caminos, de negarse a hacerlo, lo cual no hizo y no lo iba a hacer, pero es muy doloroso y entonces la intercesión nos ayuda a descifrar qué camino tomar. La oración tiene el poder de afinar nuestros oídos a la voluntad de Dios, pero la intercesión de otros por mí me ayuda a mantenerme en ello, para vivir lo que debo vivir. Entonces, ¿qué está viviendo Jesús? Un quebrantamiento. Quebrantamiento es no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Lo estoy resumiendo. Entonces, luego en el verso 46, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Les ha pasado alguna vez que el sueño les ganó? Sí, ahorita que ya llevo un mes levantándome de madrugada. Yo soy una persona nocturna y sí oraba, pero nunca en la madrugada. O sea, en la madrugada cuando era como muy necesario. Mi vida ha sido transformada hace un mes, ¿verdad? Que me he estado levantando. Y sí, 3 veces me he quedado dormida, ¿verdad? Pero mi espíritu está recibiendo. Pero sí, es aquello de que digo yo, no, tengo, ¿verdad? Entonces ya encontré métodos para despejarme y no darle lugar a mi carne, ¿verdad? O a mis sentimientos de, no, voy a dormirme y después oro, ¿verdad? No, entonces sí pasa, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno más alimento le da al espíritu, el espíritu es el que a uno lo está inquietando por adentro, levántate, ¿verdad? Y creando esa necesidad en uno. Pero sí ha pasado. Y ahorita que lo mencionabas, pastor, a veces, en mi caso, en mi personalidad, cuando estoy triste porque alguien más está pasando un proceso, ya sea de salud, algo muy duro, en mi forma de ser, si me duermo es como un escape. Y que ahora que tú dices esto, me quedo pensando que no, el escaparme no avanza uno en nada. O sea, el dormirse, hay gente que necesita nuestras oraciones, nuestra intercesión, como en este caso lo necesitaba Jesús. Y no podemos perder tiempo, o sea, es de animarse, hay que cobrar ánimo e interceder, orar y hacer a un ladito la necesidad o el sueño y poder orar por alguien más, porque sí, ahí es donde comienza uno a dar pasos, ¿verdad? A avanzar sobre la necesidad de la persona. Como la conversación que tuvo Abraham con Dios y pues se logra rescatar a Lot. Sí. Cierto. Esa intercesión es determinante en la vida de alguien. Ahora, dice aquí, velad y orad para que no entréis. Ahora, en este momento ya Jesús los abarcó a ellos. Ya no solo es un momento en el que tiene que ver Jesús el hecho de estar dispuesto a ir a la cruz. Ahora tienen que ver ellos y les dice, oren para que no entren ustedes en tentación. Y nos pasa muchas veces que no logramos dimensionar lo que se deja venir. No logramos entenderlo o verlo y tampoco, y el momento que vino nos agarró desprevenidos. Sí. Porque como sea, siempre la oración nos prepara para lo que viene.
y el no estar atentos, dispuestos y disponibles, que creo que es una de las características de un intercesor, que esté disponible. No importa la hora, el lugar. Importa que tus palabras definen mucho. Sí. Entonces, la disponibilidad es una característica determinante en un intercesor. Ahora les dice acá, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que alimentar el espíritu, hay que atender al espíritu y dejar, o sea, no permitir que la carne venga a interponerse en esas necesidades urgentes. ¿Han vivido alguna vez algún momento donde la necesidad es muy alta y necesitan que alguien ore por ustedes? Sí. Sí, seguro. Seguro. ¿Recuerdan algún momento? Cuando mi papá estuvo muy enfermo, o sea, casi que le dieron, tenía 2% sus riñones de funcionar y ya le habían dicho que necesitaba un trasplante. Para mí eso fue como, no, ¿verdad? Y sí, pedí a un grupo de intercesión, pertenezco a 2 grupos de intercesión, uno de mis 12 y tengo otro grupo, y realmente uno siente esas intercesiones. No solo es como usted dice, una manita, ¿verdad? Y ya, sino que es también como darle un seguimiento a cómo va uno, ¿verdad? Y entonces sí, uno se siente respaldado por esa intercesión y gracias a Dios mi papá no solo fue sano, sino que pude presentarle al Señor lo que por años le había pedido al Señor. Lo logré, tomé la valentía de poderle a él presentar al Señor, entonces fue sano y salvo. Entonces yo creo que la intercesión ahí fue primordial, ¿verdad? Claro. Richard. Pastor, yo me estoy recordando de un momento en que estábamos viviendo ya hace unos buenos años una crisis dura económica con mi esposa. Mi hijo estaba muy enfermo y también fue un aprendizaje porque lo que tú mencionabas hace un momento de acercarnos a Dios y poder también ver qué necesita Él, porque yo me acerqué y le digo, disculpen la expresión, pero sí, yo estaba como sentido hacia el Señor en ese momento, no entendía lo que me estaba pasando y le digo, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, tú siempre estás bien, le dije. Y sí, no fue correcto, ¿verdad? Pero el Señor me fue llevando y me impresionó lo que aprendí en esa ocasión porque me dio a entender el amor que tenía por mí y lo que sí estaba haciendo por mí, pero que también a veces debemos de velar por el corazón de Él. Ese día me llevó a buscar en Google cuántas personas mueren diariamente. Y me impresionó que es un promedio de 145,000 a 150,000 personas que mueren diariamente en todo el mundo. Oh. Y cuando me llevó el Señor a ver cuántos se cree que mueren sin conocer al Señor, son de entre 50 a 60,000 personas diarias, pastor. Comencé a llorar y yo dije, Señor, yo llorando, yo reclamándote mis necesidades, y ahora veo que no todo el tiempo estás bien. Te has de gozar de cosas que logramos, de cosas que trascendemos, pero tú también tienes tus problemas, Señor. Y si me puedo sumar a que mi oración provoque algo en el cielo, para que hayan escenarios en la tierra, a que de esos 60,000 mi oración provoque que 5,000, 2,000 te conozcan y sean menos los que se vayan a una eternidad sin conocerte, pues eso voy a hacer. Entonces aprendí que sí, el Señor estaba velando por mis necesidades, habían personas orando por mí, pero que yo también tenía que estar velando por las necesidades de mi padre, ¿verdad? Y fíjate que mientras hablabas, qué historia tan fuerte esa, Richard, pero también me hacía pensar que, por ejemplo, aquellos que estamos involucrados en las cosas de Dios, en trabajar y en servir, somos los que regularmente también rogamos y pedimos que envíe más obreros, porque nosotros no nos damos abasto. Y cuando tú declaras, me decís esas cifras que son tan altas, me asusta y es cuando más debemos clamar y pedir, Señor, envía más obreros. Pero esa oración es una intercesión también. Claro. Porque la mies está lista, pero los obreros siguen siendo pocos. Aún se necesitan más obreros. Y voy a mencionarles esta parte porque ahorita el Señor me llevó a Juan capítulo 17 y voy a leer una parte, esto está extra de lo que habíamos hablado, porque hay una parte que me interesa mucho donde Jesús dice acá, yo les he dado tu palabra, Juan 17:14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está rogando que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú. Y sigue hablando más cosas. Se dan cuenta que en Juan 17 está intercediendo por ellos. Ahora, cuando Jesús necesitó que lo ayudaran a orar, que intercedieran por él, por lo que Jesús estaba por vivir, no lo hicieron, se quedaron dormidos. A veces no va a orar quizá por ti el que esperabas, pero siempre habrá alguien que va a orar por ti para lo que necesitas. Quizá en alguna ocasión sientas que te quedaste solo, pero estoy seguro que Dios va a poner a alguien que se ponga en la brecha junto contigo o que se ponga por ti. Por ejemplo, la oración de los padres por los hijos intercediendo sobre aquellos hijos que quizás se apartaron, quizá están viviendo una vida muy lejana a Dios, y las oraciones de los padres intercediendo por ellos. Yo soy resultado de la intercesión de muchas personas, ¿verdad? Pero yo, sin haber conocido a Dios, había una mujer que llegó a trabajar a nuestra casa y nos ayudaba con la casa, ¿verdad? En el servicio doméstico. Y yo miraba que mientras lavaba platos, o mientras hacía la limpieza, movía los labios y no entendía qué era, porque hablaba en lenguas, pero muy, muy suavecito. Doña Emilia, y soy resultado de sus oraciones. Wow. Ahora, Dios permitió que llegara a nuestra casa y estuvo muchos años. Y nuestra relación muy buena. Después nosotros nos venimos acá, eso fue en Malacatán, y ya nos venimos acá, ya no estuvo acá con nosotros. Y la otra es mi mamá siempre oró por mí. Entonces sí hay una consecuencia de esa oración intercesora. Pastor, perdone que lo interrumpa, pero algo que me hablaba el Señor de no entrar en tentación, la intercesión no es selectiva, no es si la persona me cae bien o no, no es de que si la conozco o no, solo voy a interceder por mi grupo o por mis 12, por la red. Creo que también por ahí va lo que el Señor hablaba, no entren en tentación porque la carne es débil, porque puede ser que en algún momento a mí me pasó, ¿verdad? No es que me cayera mal la persona, pero el Señor me habló que intercediera por esa persona que quizás había hablado mal de mí. Entonces, en la carne uno, pues, interceder, pero no precisamente, ¿verdad? No para algo malo, pues, pero dice uno, Señor, pero ahí es donde Dios también prueba qué tanto amor tiene uno por la gente. Moisés intercedió por un pueblo que él decía, pueblo de dura cerviz, tu Señor, tu pueblo, pero hubo momentos en que él intercedió para que Dios no los exterminara, ¿verdad? Entonces Sí. la intercesión no puede ser selectiva, si me cae bien o me cae mal, si lo conozco o no, el Señor me llama a interceder por toda alma, para que lo conozca, para que sea libre, sana, y creo que ahí es donde debemos de evitar también caer en esa tentación, ¿verdad? La intercesión es una expresión del amor que llevamos dentro. Se intercede por amor y se intercede con amor. La intercesión, tus palabras, podrían definir mucho sobre la vida de alguien. Y te puedo asegurar que en el transcurrir de tu vida vas a necesitar también que alguien interceda por ti. Das y recibes. Intercedes y seguramente va alguien a interceder por ti. Porque la carga que podemos llevar en el corazón, dice, es un yugo fácil de llevar, pero hay que aprender a llevarlo. Y muchas veces esa carga es que Dios poniéndote el nombre de alguien, una llamada, una visita, un aquí estoy para orar por ti, que necesitas. La sensibilidad a la necesidad de las otras personas se vuelve una característica de tu corazón. Pero no es tan solo decir lo siento, sino realmente dejar que la compasión y la necesidad de orar por alguien
fluya a través de tu corazón y de tus palabras. Tú defines a través de tus oraciones muchas cosas. Y qué bueno que puedas definir en la vida de otras personas que necesitan de tu fe, que necesitan de tu intervención en tus oraciones, que necesitan ese ser humano dispuesto a velar junto con el necesitado, para que también algún día lo hagan por ti. Vas a necesitar las oraciones de otros, como otros necesitan de tus oraciones. Además de ello, cuando intercedemos, estamos siendo como Jesús, el cual sigue siendo el intercesor sobre nuestras vidas, sobre lo que vivimos hasta el día de hoy. Nos toca vivir etapas, momentos, como los que decías de ese tiempo de escasez o ese tiempo de enfermedad en su familia con su papi. Nos toca, pero no es bueno que estemos solos en esos procesos. Se necesita de la hermandad, de la familia en el espíritu, se necesita de personas sensibles, se necesita de tu corazón para salir de estos procesos. Hay luchas en el hogar, hay peleas espirituales, de las cuales se necesita que alguien más o todos los que se puedan nos acompañen a enfrentarlas y a vivirlas. Así es de que espero que este corto espacio sirva para despertar en ti la necesidad de interceder por Guatemala, por los que están en eminencia, por los servidores públicos, por los que definen las leyes. En los países de Latinoamérica están pasando cosas muy fuertes. Se están aceptando leyes para acabar con la vida de bebés desde el vientre. Necesitamos interceder por nuestros países. Necesitamos interceder por cada nación, por cada hogar, por nuestra vida, pero también por la vida de alguien más. Así es de que es momento de que la iglesia se mantenga despierta y velando, atendiendo a la voz de su Señor, porque Dios está hablando acerca de qué cosas orar en esta época. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, te bendecimos, nos estás desafiando a orar, estás inquietando nuestro espíritu a velar, no importa la hora, el día, el momento, el lugar, pero hay cosas que están sucediendo. Y tu iglesia, nosotros tus hijos, tus discípulos, Señor, debemos estar dispuestos a hacerlo en cualquier momento. Hoy te pedimos que sean afinados nuestros oídos. Hoy te pedimos que, Señor, tengamos el entendimiento, el discernimiento y las palabras correctas. Espíritu Santo, toma nuestro ser y úsalo como sea necesario. Úsalo para creer por el milagro de alguien más. Úsalo para accesar al cielo, para inoportunar el cielo y poder, Señor, hacer que del cielo venga a la tierra lo que alguien más necesita. Porque algún día yo voy a necesitar que alguien más me acompañe en mi proceso con sus oraciones, con su intercesión, con su compasión. Gracias, Señor, porque sé muy bien que nos has hablado y nos vas a dirigir a tomar decisiones claras y determinantes respecto a interceder por nuestros 12, por la gente que has puesto a nuestro cuidado, por cada familia, Señor, a quienes les compartimos el mensaje, por cada ser humano que nos has confiado. Hoy te pedimos que los guardes, que los protejas, que bendigas su vida, que sean prosperados en todo, que tengan salud, que sean libres de toda opresión y de toda arma que el diablo ha levantado contra ellos. Hoy intercedemos para que su fe no falte y que en cada batalla que les toque que librar salgan más que vencedores y luego de esas batallas vengan y confirmen a sus hermanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro intercesor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Aprendimos muchísimo sus vivencias y lo que conocen de Dios ha sido muy valioso. Muchas gracias, Gracias, Pastor, por la Pastor. Sí, por la invitación. Sí, la pasamos muy bien. Que tengan una buena noche.